Bueno, continuamos en conocerme y esta vez con una invitada muy especial. Ella es Paula Gregorini, counselor y focusing trainer. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida a conocerme. Bueno, gracias y gracias por conocerme vos a mí. Me había sacado los anteojos Qué de contacto placer. porque hacen muchos reflejos. Si preferís me los saco, pero te veo poco, si no. No, no, aparte, escuchame, me queda lindo además. Te hace Bueno, muy coqueta. Bueno, gracias por aceptar la invitación, gracias por aceptar esta entrevista. Yo soy un buscador permanente de invitados y cuando vi la cantidad de trabajos que tenías realizados, la experiencia que tenés en este campo del counseling y además del focusing, dije, tiene que estar en conocer. Así que, más que agradecido. no, a vos por invitarme. O sea, como te dije cuando hablamos, hablemos de lo que tengas ganas. Sí, sí, cuando vi tu historial dije, claro, con razón, ella estaba súper tranquila, con tanta experiencia, ¿quién no? No, no creo que sea desde ahí, sino desde que trabajando desde el enfoque centrado en la persona, como que no, yo no necesito saber previamente, yo acompaño lo que va surgiendo. Entonces, la curiosidad que vos tengas o el tema que tengas ganas de hablar, voy a hablar de mi propia experiencia y de lo que sé sobre ese tema. Tal cual. Vos sabés que, bueno, le comento a nuestros amigos que leí una poesía que es de tu autoría. Si me permitís, yo la voy a leer porque a partir de ella podemos comenzar la entrevista. ¿Qué te parece? Dale, dale, ningún problema. Perfecto. Dice así, acompaña lo que sientes, quédate allí, acunando las dudas, empollando respuestas, siente y no pienses. Es que la mente a veces engaña y el cuerpo no miente. Acompaña la vida sin hacerle preguntas. Ella te habla al oído o te hable muy bien. Ella muestra el camino, estate atento en la escucha. Normalmente susurra. Autora, por supuesto, Paula Gregorini. Me encantó. Es la primera vez que escucho a alguien que lea una de mis poesías. Me dio mucha emoción, porque además la leíste muy lindo. Porque viste que cuando, no sé Preciosa, si vos además, y muy escribís, profunda. cuando escribís poesía, tiene un ritmo propio. Y y al leer lo otro le pone su propia impronta, pero fuimos bastante acompasados en el sentimiento de cómo la leíste. Me gustó. Gracias. Y además tiene mucha profundidad esta poesía porque justamente estamos muy desesperados en buscar respuestas todo el tiempo nos cuestionamos esto de por qué me pasa esto, por qué a mí, por qué ahora, será una desgracia, ¿no? Y no nos conforma absolutamente nada. Sí, además estamos entrenados en que cuando nos pasa algo lo tenemos que esquivar. Y el secreto del estar bien es justamente lo opuesto. Es poder acompañar eso, ese temor que aparece, esa angustia que aparece, porque los sentimientos vienen a avisarnos de que estamos en riesgo, por algún motivo real o ficticio. Pero quedarnos con ese sentimiento incómodo, molesto, parecería que es la mejor solución para encontrar el camino a seguir. Y primero lo aprendí desde el counseling, después desde el focusing, que quedarnos ahí empollando la duda, la dificultad, el miedo, nos permite encontrar nuestra propia respuesta, que en realidad es la única válida, porque el afuera nos aporta un montón de soluciones que a lo mejor en un caso nos va a servir, pero en la siguiente nos va a volver dependiente del que nos da la respuesta. Y no está bueno eso. ¿Mm? No sé si... Claro, vos decís algo así como, sí, sí, por supuesto, porque cuando uno está mal o está transitando una crisis o una situación incómoda que nos provoca dolor, lo primero es, pensamos, uy, esto es una desgracia, no me puede estar pasando esto. Mm. O, Entonces empezamos a preguntar a nuestro entorno de ver de qué manera yo puedo salir
de eso. Yo no quiero sentir lo que estoy sintiendo. Claro. Y ahí viene el error, ¿no? Sí, pero además es como una costumbre social. Vos fijate que frente a una persona que se queda viuda, por ejemplo, después de 3, 4 meses empiezan, bueno, dale, ya está, ya pasó, empezá de nuevo tu vida. La persona tiene que duelar. Es necesario para que ese alma sane. El alma no en el sentido religioso solamente, si lo tenés un sentido religioso, sino nuestra esencia, esa que va más allá de nuestro cuerpo físico, tiene que sanar, tiene que poder reacomodar la historia, reacomodar toda la convivencia, porque si es una viudez, paso a tener que ocuparme de todo, a poder vivir la casa sola, a poder reacomodar las tareas, a poder recolocar efectivamente a la persona que se fue, y todo eso lleva un tiempo, pero culturalmente no está permitido. Entonces hay que cerrar la puerta a esos sentimientos que siguen estando ahí, y lo único que van a hacer es gritar más fuerte, y nos vamos a enfermar, o nos vamos a sentir mal, nos vamos a volver amargados. Todo eso va a tener que ver con ese duelo, por ejemplo, no finalizado, no transitado. Digo, un duelo como cualquier otra crisis. Te echan de un trabajo, se van los hijos de tu casa, las típicas crisis que vamos teniendo en la vida, ¿no? Y bueno, hay que acompañar eso, no dejarlo afuera. Yo diría que más que dejarlo del otro lado de la puerta, hay nosotros adentro de esa habitación donde está. Claro, porque a veces tenemos un entorno que nos quiere, por supuesto que cada uno te va a dar su experiencia, te va a brindar su experiencia, pero siempre esto de esta propuesta, como decís, dale, salí, es momento, es tiempo, que te ocupes de vos, ¿viste? Y la verdad, a veces la persona no tiene la energía, no tiene la disponibilidad para poder decir, sí, listo, me levanto y hago. A veces no podemos, pero es como vos decís, a veces es algo social, dijiste una palabra clave, lo social, cómo lo social me invita permanentemente a simplificar el momento de dolor, a simplificar el momento de crisis. Sí, yo quisiera tomar 2 cosas de lo que dijiste vos. Una son personas que nos quieren, pero no, son personas que nos quieren, pero no pueden verlo sufrir. Y en realidad la necesidad es más por ellos que por nosotros, aunque no se den cuenta. Y por otro lado, vos dijiste, ocuparnos de nosotros mismos. Ocuparnos de nosotros mismos sería ocuparnos de nuestro duelo, no de alejarnos de lo que nos pasa. Y ahí está la trampa en la que caemos. Por complacer al otro, porque no nos vea sufrir, para darle el gusto, para no verlo sufrir al otro, que también nos molesta, le hacemos caso. Y ahí es donde dejamos de transitar nuestro propio dolor. Y es donde el dolor queda dentro, enquistado, y nos va lastimando cada vez más. Vos decís, Paula, que aún con esta propuesta que recibimos a través de los medios de comunicación, dale que se puede, tener pensamientos positivos, sobreponete, date valor, empoderate, aún así es recomendable transitar la crisis, transitar el duelo, en este caso tomando el ejemplo que diste. Esas frases que vos decís, en general están centradas en el problema. Dale, vos podés salir de ahí, vos podés solucionarlo, hacete cargo. Y nosotros estamos centrados en nosotros, ¿sí? Y no es la solución. Yo me acuerdo una vez una hija mía me dijo, a mí lo que me torturó en la vida es que vos me decías, vos podés. Mi hija tiene una energía que podía arrasar con el mundo. Y la verdad que yo se lo decía desde un lugar de conocerla, vos podés. Y ella lo sintió como una autoexigencia. Y siempre se exigió más de lo que podía porque yo le había dicho que ella podía. Una frase que parece tan alentadora puede ser una gran limitante, porque esa persona que está transitando la crisis, en ese momento, realmente no puede. Yo trabajo mucho en adicciones también, y hay un libro muy famoso en adicciones que se llama Querer no es poder, porque hay un momento donde la persona realmente no puede, y para poder tiene que ir hacia adentro para generar ese poder. Y la única forma de hacerlo es haciéndose cargo de poder entender qué le pasa a él mismo,
no que los demás le traduzcan lo que le está pasando, que es lo que normalmente nos pasa. Nos vienen con todas soluciones externas, que pueden ser muy buenas, pero para el otro. Tal vez no es la mía. Tal vez lo que es bueno Claro, para el otro no es bueno para mí. claro, tal vez esa receta vaya conmigo y no con vos. Claro, Sí, sí, se entiende. tenemos distintas historias, distintas Está posibilidades, bueno lo que distintas decís. capacidades. Y está bueno lo que vos decís, esto cuando el otro, yo veo que vos estás en crisis o estás mal, yo quiero que salgas de ahí, no sé si tanto por vos, sino por mí. No quiero verte así, pero no Pero quiero verme a mí. Como que, sí, es el círculo vicioso, el perro que se muerde la cola. Como no quiero que vos sufras, yo después, cuando vos me decís que no sufra, yo dejo de sufrir para que vos no sufras y los dos hacemos para que el otro no sufra y ninguno de los dos va a conseguir lo que necesita. Yo necesito transitar mi dolor y vos necesitas acompañarme. O me podrías ayudar, que es lo que querés en el fondo, acompañándome. Eh, Hay un viejo cuento de una mujer que está en una sala de espera de un hospital, que tu hija se está muriendo. Y todo el mundo viene y le da ánimos y le dice cosas. Y hay uno que se siente y dice, te acompaño. Y no le da frases hechas. Y ella le dice, por fin hay alguien que me permite sufrir mi dolor. Porque eso es lo que esa mamá necesitaba. Y todo el mundo venía con respuestas mágicas que en realidad no eran auténticas. Ojalá fueran verdad, pero lo más probable es que no lo fueran. Y ella necesitaba empezar a acompañar ese lugar que tenía que poder acompañar a esa hija desde lo inevitable. claro. Así dejamos de lado un poco esa bruma que nos pasa cuando el otro viene y a veces, o cuando ese llanto, no nos permitimos porque el otro ahí nos alcanza ese pañuelito con tan buena intención, pero te corta el llanto, como que, ¿no? Paremos de llorar y uno en ese momento necesita hacerlo. Yo siempre digo que el llanto, tengo un escrito que a mí me gusta, que habla de que el llanto es la herramienta que tenemos para no podernos hacernos los tontos con los que nos duele. Porque no podemos distraernos de que estamos llorando. Es tan evidente que nos llama a la realidad y nos invita a darnos cuenta que hay algo que nos duele. Cuando seguimos de largo como colectivo lleno, digo yo. El llanto nos detiene, nos obliga a una pausa, a esa pausa que nos conecta con el sentir, que es algo tan necesario para vivir. Tal cual. Y Paula, ¿cómo se puede vencer ese miedo? Vos dijiste algo como que, bueno, cerramos la puerta y juntemos ese valor de estar con nosotros y atravesar la crisis. ¿Cómo se vence ese miedo? ¿Cómo podría yo vencer ese miedo? Porque tengo la invitación latente a salir de ahí, salir de ese lugar que te produce dolor. Salir y distraer tu mente, distraer, hacer cosas. Pero cuando vengo, como vos decís, el dolor va creciendo cada vez más, como que pega gritos que te animes a transitarlo. Sí, se me ocurre a mí me gusta mucho hablar con metáforas porque me parece que son como muy claras. Es como si vos tenés en tu casa una pérdida de agua. Y decís, bueno, cierro la puerta y no la veo porque ahora estoy ocupado y yo. En un momento se te mojan los pies porque el agua empieza a pasar por abajo de la puerta. Es verdad que entrar al baño, yo estoy mirando hacia donde está el baño en mi casa, por eso miro hacia allá. Eh, Entrar al baño, hacerme cargo, secar el piso, ver dónde es la gotera, llamar al plomero, dejar de ir a trabajar para esperar al plomero, juntar la plata para comprar lo que hay que comprar, pagarle al plomero, es todo un problema. Pero más problema es si cierro la puerta, porque después me va a mojar la alfombra del dormitorio, porque el agua va a seguir corriendo. Y además voy a tener que cambiar la alfombra. Me va a salir más caro, voy a llamar a más profesionales, voy a tener que disponer de más tiempo. Eso no cura solo. No es que el tiempo cura. El tiempo cura si lo acompañamos. ¿Y cómo hacerlo? Primero, eh,
Yo creo que a veces los monstruos del ropero son temerosos porque no abrimos la puerta. Cuando abrimos la puerta del ropero, entra la luz, y el monstruo es menos monstruo, y a veces tiene tanto miedo de nosotros como nosotros de ellos. Entonces la idea es sentarse a dialogar, a ver qué pasa, de qué me está queriendo cuidar, porque el miedo es un semáforo en rojo o en amarillo que nos dice cuidado. Entonces de algo nos está cuidando. Y a veces es ficticio el miedo, porque tiene que ver con situaciones viejas de nuestra vida que son parecidas y nos las recordó, y en realidad no es tan peligroso como parecía o tan grave como parece, o el miedo es justificado y tenemos que hacernos cargo de que algo tenemos que hacer para evitar lo inevitable o acompañar lo inevitable, porque a veces no se puede evitar. Hablábamos de una muerte, la muerte no la podés evitar, pero sí podés trabajar el sentimiento de culpa que nos puede haber quedado sin darnos cuenta porque no fuimos pronto, no esperamos la ambulancia en lugar de llevarlo y pensamos que si lo hubiéramos llevado tal vez se salvaba, o tanta fantasía que se anida en nuestro interior que si no la escuchamos no podemos acompañarla. ¿Se entiende? Tal cual, sí, sí, súper claro. Sí, se entiende. Yo pensaba, mientras vos estabas diciendo esto, cuánto dolor nos dejó como saldo la pandemia, ¿no? Cuánto sufrimiento nos dejó y cuánta necesidad de poder atravesar y, bueno, enfrentar un duelo. Sí, porque independientemente de los duelos físicos, de todas las muertes que hubo, si uno tuvo la suerte de que no le toque en lo cercano, como a mí, por ejemplo, no, gracias a Dios no murió ninguno de mis familiares cercanos, todos tuvimos COVID, los 15 juntos en las vacaciones este verano, algunos ya habían tenido incluso, esta fue la segunda vez, hubo muchos duelos, duelos laborales, duelos de estar encerrados, duelos de perder contactos. En mi caso, que soy counselor, escuché mucho duelos de personas cercanas, y además nos enfrentó a nuestra propia muerte. Si nos estábamos haciendo los distraídos, depende de la edad de cada uno, la pandemia no nos puso más que enfrente a la puerta de la muerte. Y decir, te puede tocar mañana, pasado o la semana que viene. A vos o a cualquiera de los que te rodeen. Y eso es un duelo. Poder enfrentarnos a que la vida no es eterna conscientemente es el duelo de querer hacernos los tontos frente a eso. Entonces, todos estamos transitando duelos. El duelo de la fantasía, de que voy a ser eterno, de que voy a poder hacer todo lo que quiero. Porque yo tengo una mamá que tiene 90 años y ella me decía, yo no tengo tiempo de pasar esto. No me alcanza la vida. La pasó porque sigue viva y ya estamos saliendo de la pandemia aparentemente o la estamos desconociendo y va a pasar a ser algo cotidiano, y la traspasó, pero ella, con la mirada de una persona de 88 como tenía, su mirada es a 6 meses. Entonces no veía pasar el invierno, no sabía si llegaba, y decía, yo no quiero terminarlo así. Entonces ella dueló el final de su vida. Y hubo que acompañar eso. Y todos en mayor o menor medida, también lo hicimos. De acuerdo a cuánto lo acompañamos y a cuánto negamos lo que íbamos sintiendo, hoy estamos saliendo mejor parados o no de esta crisis. Y qué importante que ante una situación de crisis o de duelo o de pérdida, cuando alguien comienza a pensar qué podría haber hecho, dejarlo, porque en realidad esa revisión que está haciendo es ¿por qué no darse tranquilidad? Porque es necesario repasar, como dijiste recién, a ver si hubiese llamado la ambulancia, si no, qué hice. Digo, no dar por hecho, viste, decimos, bueno, agarramos una manta y tapamos, acá no ha pasado nada. Porque me parece que eso es peor, ¿no? Porque sigamos con ese ejemplo que acabas de nombrar. Si yo, frente al duelo, tengo ese temor oculto de haberme demorado en la asistencia de la persona,
pueden pasar dos cosas, tres cosas. Una, que lo ignore y eso siga haciendo ruido adentro mío de algún modo, que tal vez es con un síntoma físico. Puede ser que cuando lo pueda charlar, lo pueda hablar, lo pueda sacar hacia afuera, me dé cuenta que no fue así y pueda quedarme tranquilo. O todo lo contrario, pueda darme cuenta que sí, que podría haber hecho algo mejor. Y ahí empezará el trabajo de poder perdonarme, porque en realidad hice lo mejor que pude en ese momento. En ese momento no sabía el desenlace. Con el diario de mañana es fácil decir, si yo hubiera salido antes en mi auto en lugar de esperar la ambulancia, tal vez se salvaba. Tal vez sí, tal vez no. Pero supongamos que era más probable que sí, porque el médico me lo dijo, señora, si usted no hubiera esperado, hubiera venido con su marido, se salva. Supongamos que es así. Bueno, en ese momento yo no lo sabía. Creí que las manos del médico de la ambulancia eran mucho mejores que las mías. Temí manejar con el enfermo al lado, convulsionando. Entonces, hice lo mejor que pude en ese momento. Y poder perdonarme y dejar eso como una experiencia para el futuro, como un aprendizaje, doloroso, por supuesto, pero un aprendizaje, nos permite continuar la vida mucho mejor que enterrándolo en algún rincón de nuestro ser, pero está ahí, latente, esperando el momento de salir a comernos, a masticarnos. Tal cual. Siempre más provechoso atravesar esa situación y no escapar. Eso es lo que nos queda claro. Claro. Y desde este lugar vos trabajás como counselor y también dijiste que puede aplicarse en esto focusing o cómo se trabajaría esta situación si nosotros tuviésemos que trabajar desde el focusing, por ejemplo. El focusing es una forma de transitar la vida. Muchos te van a decir que es una técnica. Yo creo que decir que es una técnica es limitarlo. Te voy a explicar por qué. El focusing, en realidad, una persona, no vamos a hacerlo largo porque no quiero llevarte mucho tiempo, si querés un día lo hacemos más extenso, se dio cuenta que todos nacemos con una habilidad de cómo encontrar el siguiente paso para transitar la vida del mejor modo posible. Que algunos lo perdemos con el crecimiento y otros no. Entonces, esa persona diseñó una pequeña técnica de 6 pasos para que vos recuperes esa habilidad. Después que lo entendiste de qué estábamos hablando, nunca más usas esos pasos formalmente. En realidad es una habilidad con la que nacemos, que es la que nos lleva, ¿viste cuando vos, por ejemplo, la gente habla de esto que voy a nombrar? Tengo un nudo en el estómago, lo tengo atragantado acá, me duele el pecho. Una madre dice que se le muere el hijo, dice, se me desgarró el alma, se me desgarró el corazón, se me partió en pedazos. No es una metáfora, realmente lo vive desde ese lugar. ¿Sí? El cuerpo es mucho más que nuestro cuerpo de carne y hueso. Porque cuando yo digo, hay algo acá que me está hablando, y ponemos la mano acá, la dejo quieta para que se vea, que me está comiendo el coco, como la propaganda que había, uno siente que hay algo que me está comiendo el coco acá, y es real. Entonces el focusing lo que nos ayuda es recuperar esa habilidad de hacer la pausa y detenernos en esas sensaciones físicas que aparecen en nosotros, que vienen a traerme la información que necesito para seguir adelante. ¿Sí? Cuando yo hablo del pajarito come cocos, es algo que en la vida nos está pasando, similar a un momento de humillación, de vergüenza, de frustración, que nos pasó en algún momento, y la situación de hoy en algo se parece. Entonces dice, uy, tenés cuidado, ¿qué vas a encarar otro proyecto? Si ya fracasaste y sabes que vas a fracasar. Nos está cuidando de que pasemos por ese mismo lugar. Y si yo me detengo en ese momento y puedo ir hacia adentro y reflexionar y escuchar mi cuerpo, tal vez me dé cuenta que la situación es parecida, pero no es igual, que yo ya no soy la misma, que ya estoy más formada, tengo la autoestima más alta, me siento más segura,
tengo una buena colega que me acompaña en el proyecto, entonces hoy sí puedo arriesgarme de nuevo. Ya aprendí que sola, sin formación, sin contenido, no avanzaba. Ahora sí puedo hacerlo. Pero si yo no me detengo y esto me habla, probablemente diga, no, ¿para qué me voy a meter? Y sigo adelante. Y no hago eso que quería hacer. Entonces el focusing sirve para Y eso. aparte va cerrando oportunidades, va cerrando puertas. Claro, porque en ese, o al revés, no lo escucho, me zambullo y me doy de ñata contra el vidrio. Porque, porque en el discurso de esa persona había algo que no me caía. Y me hizo, y en realidad no me daba cuenta que es, y dije, no, bueno, voy a confiar, sigo adelante. Y en realidad era un discurso muy similar al de alguien que ya me estafó. Y no puedo leer el mensaje que está implícito en esa alarma. Y me van a volver a estafar. Porque mi cuerpo me lo estaba avisando. No está toda nuestra información en la conciencia. Esa información está al borde de la conciencia queriendo venir a simbolizarse en palabra, por ahí una palabra muy técnica. En la conciencia están los pensamientos en palabras. No pensamos en imágenes, pensamos con palabras. Esas imágenes, si nos detenemos, o esos sentimientos, sensaciones físicas, nos detenemos y le ponemos palabras, se van a transformar pensamientos y vamos a poder accionar de acuerdo a eso. No sé si es claro, porque es más fácil experienciarlo y vivirlo Sí, que nombrarlo. sí, yo estoy sacando una conclusión de lo que vos dijiste, por supuesto. Si Ah, yo tapo lo que a mí me está pasando, van a aparecer seguramente los síntomas. El cuerpo es como que va a expresar a través de lo que yo quiero tapar. ¿Es así? sí, sí. Cuando en muchas personas sí, en otras personas no, pero muchas veces se terminan volviendo enfermedad. ¿Cuántas enfermedades hay hoy, esas llamadas autoinmunes? Yo trabajo con mucha gente que tiene fibromialgia, que tiene ataques de pánico. Por supuesto ¿Cómo que... aumentan además los casos, Paula? ¿Cómo? ¿Cómo están aumentando de manera exponencial No, esos casos? porque es por esto, por no detenernos en lo que nos pasa. Entonces el cuerpo empieza a sentir, en mi caso particular, por ejemplo, eran los ataques de alergia. Yo tenía unos ataques de alergia impresionantes. Realmente caía por mes 1 o 2 días en cama con muchísima alergia. Entonces, quedándome quieta en la cama, en silencio, podía medianamente respirar. Cuando pude hacerme cargo y acompañar lo que me pasaba internamente, no es que solucioné los problemas, pero pude entender y elegir hacerme cargo de esos problemas y no tenerlos como impuestos desde afuera. Ya no tengo más alergia, y esto hace muchos años. Yo ya te decía recién que trabajo con mucha gente que tiene o ataques de pánico, fibromialgia, por supuesto con una interconsulta con el psiquiatra, pero esas personas han dejado de tener estos síntomas o han mejorado muchísimo, porque empiezan a poder detenerse en lo que les pasa. Dejan de seguir de largo. Y el cuerpo ya no necesita gritar tanto. Y empiezan a reconocer además, cuando empieza a subir el tono de voz el cuerpo, y ya no llegan a la crisis en muchos casos. Bueno, cuando tienen crisis de ansiedad, cuando logran estabilizarse, remarcan esto. No sabes la calma que me vino una vez que yo comencé a trabajar sobre mí. No sabes la paz que recuperé. Porque la primera, Tienen eso digamos, como una cuestión en común, ¿no es cierto? Como un denominador común. Todas dicen, la mayoría dice eso, ¿no? Es la paz que recuperé, la tranquilidad que recuperé una vez que yo comencé a ocuparme de mí. claro, Como que porque el cuerpo se relaja. varios cambios han bajado, claro, tal No cual. solamente es porque hiciste catarsis y contaste lo que te pasaba, sino porque le diste lugar a escuchar eso que el cuerpo necesitaba hablar. Y entonces el cuerpo ya me escuchó. El ejemplo que yo le doy a mis alumnos de Focusing
o a mis consultantes de focusing, le digo, es como cuando hay un nene chiquito que está a los pies de la mamá, ¿no? Un nene de 3 años que empieza mamá y le tira del pantalón o de la pollera, mamá, mamá, y la mamá no le da bolilla. Mamá, mamá, empieza a gritar. Y cuando la mamá le dice, bueno, ¿qué querés? Mira al chico, ¿no? Y le dice, ¿qué querés? El chico sonríe y dice, nada. Lo único que necesitaba era ser escuchado, ser notado, ser reconocido. A veces ni siquiera le tiene algo que contar. Pero ya el chico se relaja. Y ese chico sería nuestro interior. Ya el cuerpo se relaja porque se da cuenta de que le prestamos atención. Y qué importancia que tiene esto de tener la marcha, porque tenemos tantas cosas por hacer, tenemos tantas obligaciones, tenemos tanto, y esto también forma parte de lo que nosotros no tenemos que dejar de lado, porque después, cuando decimos el cuerpo nos pasa factura, es muy común escuchar eso. Sí, sí, pero hay un gran secreto. Esa pausa no hace falta de que sea eterna, o necesitamos que hacer 2 horas todos los días de pausa, no. Cuando uno recupera esa habilidad, va atento por la vida. Y frente al primer síntoma de que hay algo incómodo adentro mío, yo por ejemplo ahora estoy hablando con vos, y si empiezo a sentir que hay algo incómodo dentro mío, me empiezo a chequear qué está pasando. Y hago esa micropausa, ya me da herramientas para reacomodar. Voy muy rápido, estoy hablando muy largo, puedo notar eso que estaba en mí haciendo ruido interno. Es como un entrenamiento que vamos haciendo y lo llevamos a cualquier momento, no hace falta detenernos. Inicialmente se aprende, sí, haciendo o en un proceso, cuando está uno acompañado, una pausa un poco más larga, ¿no? Después, que puede ser varios minutos. De hecho, yo una vez por semana o 2 veces por semana tengo compañeros de focusing con los que hago una pausa de 40 minutos, media hora, como para revisarme. Pero eso no quita que durante todo el resto de los días yo permanentemente me estoy autochequeando y haciendo una pausa para ver por qué está esa incomodidad en mí. Y desde ahí continúo. Como que vuelvo a impresionar. ¿Viste? Como un resetearte automático. A ver, me reseteo, ¿qué está pasando? Y reinicio. Con más conocimiento. Con más información. He vuelto. Cosas que pasan. ¿Me escuchás? Yo te escucho perfecto. Bien. Y Paula, en este caso, por ejemplo, vos hablás de la consultoría, acompañar este proceso de desarrollo personal y esto de focusing. ¿Puede en una misma sesión interactuar o son 2 cosas por separadas? Me río porque es una pregunta muy común y es muy difícil de respondértela, porque en realidad yo con mis consultantes de counseling, para mí, yo trabajo desde la mirada del enfoque centrado en la persona. Y el focusing es una manera más integral de aplicar el enfoque centrado en la persona. En el enfoque hablamos de la empatía. La empatía es algo que nace visceralmente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que nace desde el cuerpo. No es una cosa que yo me propongo cognitivamente. Entonces, cuando yo estoy haciendo counseling, implícitamente estoy haciendo focusing. Tal vez en mi caso lo hago más conscientemente que cualquier counselor. A veces la misma persona hace la pausa naturalmente y cuando vos le haces una devolución, ves que va hacia adentro, porque esto es lo que se dio cuenta esta persona, que había personas que se detenían respondiéndole al terapeuta y estaban como chequeando, pero no en la cabeza, chequeaban en otro lado, y era en el cuerpo, a ver cómo sonaba esto que el terapeuta les decía. Entonces, se puede hacer desde un lugar más formal,
más como técnica, pero en realidad es un modo de estar en la vida. Entonces mis consultantes ya lo hacen naturalmente, o cuando vienen para hacer focusing, después, naturalmente, ya tal vez no hacen un proceso oficial de focusing, pero también están haciendo focusing. ¿Sí? No para todo el mundo es igual, mucha gente lo aplica como una técnica. Bueno, ahora vamos a hacer focusing. A veces cuando vienen buscando focusing, yo hago ese mecanismo. Pero yo quiero que la gente aprenda que es un modo de transitar la vida. Entonces, que lo incorporen a su ir siendo. Entonces, es como ambigua la respuesta, porque a veces sí, Que no es, a veces no. pero qué lindo suena cuando decimos es un modo de transitar la vida, que no es poco, no es No un es detalle poco. menor. No. No te olvides que es una habilidad con la que nacemos. Entonces, cuando la vas a... Paula, Sí, no digo, redondeando un poco el tema, es no tapar, tener el valor para atravesar, para poder develar qué es lo que nos pasa, para preguntarnos, interrogarnos, no salir corriendo ante la situación de crisis, no distraernos tanto, sino quedarnos. Eso está buena como sugerencia, ¿no? sí, Que uno automáticamente prepara su mochila y dice, ¿a dónde voy? ¿No? ¿Cómo lleno mi momento? Porque necesito estar ocupado, te dicen muchos consultantes. claro. Ocupar mi mente. No puedo tener un minuto libre, Y esa es la ¿no? mentalidad de Y no va consumo. por ahí, al contrario. Ahí volvemos a donde nombramos hoy, ¿no? Las adicciones. No quiero llegar a decir la palabra adicción porque suena como, oh, muy grande. Pero es un tema de la adicción, la raíz no es la sustancia, no es lo que consumas, porque el trabajo puedes consumir excesivamente. El tema es para qué lo hago. Y cuando lo que yo hago es para distraerme de lo que siento y me pasa, hay un consumo problemático, aunque sea un ratito por día. Pero si yo no puedo detenerme a estar conmigo, me estoy llenando de cosas para no ser. Entonces la invitación es a pausar y a empollar eso que me pasa, a eso que me duele, eso que me molesta, eso que me incomoda. Y cuando yo digo empollar es como la gallina, ¿viste? Que se queda ahí y parece que está en otro lado, pero ella está cumpliendo una tarea, está atenta a lo que pasa debajo de ella, porque está atendiendo a que esos pollitos nazcan. Y en nuestra metáfora, esos pollitos serían el cómo seguir, encontrar el cómo seguir. Nuestro camino en la vida, con lo que nos pasó o con lo que nos está pasando, o con lo que nos puede pasar para prevenirlo, pero que nos está inquietando. Creo que este trabajo, este trabajo que venís teniendo de tantos años, es lo que hace que vos puedas ser tan clara a la hora de explicar los Sí. conceptos. No, no solamente el trabajo hacia afuera, sino el Qué trabajo bueno hacia tus adentro que tengo conmigo. alumnos. Debo agregar que además tiene que ver con el trabajo hacia adentro. Yo hace muchos años que hago focusing Eh, y he podido incorporarlo a mi vida. Entonces, para mí es el gran secreto que eh, encontré para vivir bien. Estamos con un poco de delay. vos nombraste, sí, no importa, pero igual está saliendo bárbaro. Yo me quedo con estos dos cositas que vos dijiste. Además de ser docente, atiendo consultantes de focusing y de counseling. La gente seguramente que va a querer tener contacto con vos, así que va a aparecer en la entrevista los datos de tu Face, que recordemos es Paula Counselor Gregorini, y también en Instagram. Va a figurar en los comentarios la dirección de Instagram, que es con.tenidos.counseling. Así que Sí. todos estos datos van a estar ahí. Después tal vez agreguemos, bueno, tu número de celular para que tengan contacto. Vos sos de zona
norte, ¿verdad? De Buenos Aires. Estoy en Bellavista, pero atiendo, hoy estoy en el mundo, porque gracias a la pandemia ¿Sos esto de zona ya perdió norte? las fronteras. Ah, Y ya la gente perdió el miedo a este hoy medio. estás en el mundo. Esto es tal cual. Qué bueno. Por fin lo aprovechamos, digamos, para esto, porque a través de estos medios de internet uno puede dar clases, puede estudiar, puede hacer un montón de cosas y también, ¿por qué no?, tener una sesión con vos, porque lo haces de manera virtual. Sí, ¿Es sí, así? sí, es virtual y presencial. A los que viven en la zona que tienen ganas, es presencial. Contenidos Counseling es una página que tiene que ver más con espacios formativos o de aprendizaje. No quiero decir formativos porque no es tan catedrático, sino que trata de invitar gente que trabajan desde el enfoque centrado en la persona para que cuenten cómo trabajan. En Instagram, lo mismo que en Facebook, los espacios son más, hay uno que es en Instagram, mirá qué marketinera que soy, que ni me acuerdo, creo que es Counselor Paula Gregorini, no como en Facebook. Ahí hay un poco más de mí, hay muchas más poesías, hay lo que yo reflexiono sobre la vida, sobre mi trabajo profesional, ahí me pueden conocer un poco más. En contenidos es como más, tiene otra orientación. Por ahí para el que no es del palo, del counseling o del focusing, Específico. claro. A veces hay charlas, como el otro día vino una persona invitada a hablar de duelos y del más allá, podía escucharlo cualquiera. El próximo espacio va a ser de entrenamiento del rol del counselor en sexualidad. Entonces, por ahí, doña Rosa no le interesa eso. Pero más adelante va a haber una charla sobre diversidad de género. Y ese es para doña Rosa también. Pero en el mío personal van a encontrarse más conmigo que en el otro. El otro es más profesional todavía. Aunque yo estoy en Entonces los vos dos lados. sugerís que entremos a Paula Counselor. Seguís siendo la misma en todos lados, en Facebook o en Instagram. Y de hecho, cada tanto publico un texto Bueno, que... yo te conocí y me enamoré de esta poesía porque entré a Paula Counselor Gregorini, que me Sí, encantó. Tiene sí. que estar acá en Conocerme y acá estás. Y no sabes la vergüenza que me da. Porque yo escribo, a partir del focusing empecé a escribir esas poesías, eran como la Por, respuesta a mi proceso, o como bajar a la tierra mi proceso, o cómo se desarrolla un proceso, y, y me animé a publicarlos. Pero claro, la gente me lee, pero por ahí me escribe, me devuelve algo, pero no cara a cara. Así que estoy viendo cómo me llamo vos reíste, pero me estoy viendo cómo me llamo en Instagram, en el celular, porque ni sé cómo es mi cuenta. No soy muy marketinera, no es lo fuerte mío. A ver, es Paula Gregorini Counselor, al revés. Así que ahí bien, también. Paula Gregorini Counselor. También ese de amigos, lógicamente, comiencen a seguirte y, ¿por qué no concretar una sesión? Sí, o que compartan conmigo. A mí me encanta la interacción con la gente en las redes. Eh, no solamente, no todo el mundo puede pagar una sesión, no todo el mundo tiene ganas, pero a veces un leer algo y poner, esto me llegó al alma, a mí me llega también al alma haberle llegado. Y con eso, para mí es una retribución importante. Porque a veces con eso solo alcanza. A veces hace falta más. Y también está bueno que la persona puede darse Es una cuenta. energía increíble, Paula. ¿Eh? Que tenés una energía increíble, ya nos estás compartiendo eso. Sí, reconozco que soy una apasionada de lo que hago. No soy una... en algún momento al principio era una militante de lo que hacía. Y a veces los militantes molestan. No importa si estamos de acuerdo con lo que dicen. Son un poco demasiado invasivos. Yo soy una apasionada. Por eso mi fusividad, mi impronta, no es tan calma, porque mi vida está en juego en lo que hago. Y se nota. Sí, supongo que sí.
Bueno, señora Paula, Paula, bueno, te agradezco muchísimo No, a vos, Alejandro, porque a que mí me hayas encanta poder aceptado transmitir esto. esta invitación. Y bueno, cada vez que estoy por terminar una entrevista, siempre le digo lo mismo al invitado. Te voy a seguir invitando. Dale, Voy a seguir insistiendo. invitándote para que estés con nosotros y nos acompañes dentro de la medida que vos puedas, por supuesto, porque sé que trabajás un montón. Bueno, Así que eso es te bueno porque agradezco quiere decir que no te muchísimo aburriste y conmigo. gracias por estar. Gracias a vos. Para nada, y estaría un montón. Así que bueno, te mando un beso grande y nosotros continuamos en conocerme de esta manera.